Muy buenas tardes, aquí desde Red Solidaria. Mi nombre es Karin Gibaum, soy presidente del área de salud para la Red Solidaria Argentina. Y hoy en nuestros encuentros de los jueves tenemos un invitado muy especial, también participante de la Red Solidaria, el doctor Marcelo Suárez. Muchos ya lo conocen de mis programas de KSH Consulta durante el año 2020, que nos ha acompañado en varios programas, pero en esta red solidaria es la primera vez que está. Y vamos a hablar sobre temas de conductas saludables. Él escribió un libro que se los va a nombrar, es médico clínico, también trabaja todo en el área de la medicina integrativa, donde aplica la filosofía, lo voy a llamar yo, él me va a corregir después, del ser humano en los tres ámbitos, mente, cuerpo y alma, tratando desde su integridad el por qué me alimento mal o por qué tengo malas costumbres, por qué padezco de ansiedad y por qué siento que me estoy por enfermar. Antes de sentir eso es cuando tenemos que recurrir a él y nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos de vida y de acuerdo a mi situación personal, ayudarnos a adaptar un programa personal acorde a nuestras necesidades y nuestras ideologías y nuestras capacidades. Muchas veces nos diagnostican, uy, tenés o padeces esta enfermedad, pero depende de cómo yo me sienta si realmente estoy enfermo o no. Yo puedo sentirme enfermo y estar sano, y puedo estar enfermo y sentirme sano. Esos temas nos va a explicar el doctor Suárez, el por qué es así y cómo podemos cambiar nuestra mente para vivir una vida sana. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Karen, gracias por invitarme. Hola a todos, los que nos van a ver en directo o diferido después con el video que queda en alta. Así que bueno, bien, buen resumen. Vuelvo a decirlo, especialista en clínica médica, dedicado a conductas saludables desde hace muchos años. Y esto no es más y nada menos que, como bien vos describiste, es la evitología. Yo soy evitólogo, recursólogo, entrenador de personajes saludables. Nosotros no hacemos, salvo las excepciones que no vienen al caso, nacemos perfectos desde el punto de vista biológico, orgánico. Y después el medio que nos toca vivir en la intimidad o el medio refiriéndonos al planeta, nos mantiene en la ruta o nos va desviando. Entonces, mi trabajo es que enseñarles o darles las señales adecuadas para que esa ruta la mantengamos siempre, más allá de algún que otro desvío eventual o excepcional, que es el que no mueve la aguja. Y un poco eso, el resumen de entender que tenemos que amar, querer lo que necesitamos y no necesitar lo que queremos. Porque si no, entramos en ese rulo de confundir una necesidad, lo que sería una falsa necesidad, con una necesidad real, porque la necesidad real habla de lo imprescindible, de lo que no puede faltar. E insisto y digo siempre, yo me refiero a lo que las células necesitan, no a lo que cada uno de nosotros necesita para vivir en otros aspectos, porque esto es muy variable y cada uno elegirá uno u otro camino. Ahora, las células solo pueden hablar un idioma, y eso es lo que yo resumo en este método de las conductas saludables, de las 6 llaves que siempre menciono, que son alimentación adecuada, hidratación adecuada, descanso, pensamientos positivos, respiraciones conscientes y ejercicio. Y con eso, independientemente de la fuerza que tenga nuestro inconveniente, nuestro problema, nuestro estado a resolver, las 6 juntas generan una fuerza mayor. Entonces, el ejemplo que doy yo, si puedo cuantificar un problema, dándole el número de 100, si yo le aplico soluciones de 99 o menos de 100, nunca lo voy a mover, nunca lo voy a poder solucionar. Si le aplico una solución a un problema de 100,
evito que avance, pero tampoco lo mejoro. Lo que quiero decir, siempre las soluciones tienen que ser más poderosas que el problema. Y a partir de estas 6 conductas yo lo logro porque lo que hago es darle lo que la célula imprescindiblemente necesita y dejarla en paz. Y como ella es muy sabia, profundamente inteligente, y como digo que trabajan en equipo todas nuestras células, y con una particularidad muy especial a diferencia de los humanos, sin ego, entonces tenemos que darle lo que necesita, dejarlas en paz y ya está. Es como que uno, cuando contrata a un profesional o un oficio, alguien que ejerce un oficio de confianza, y le dice, mira, confío en vos, decime los materiales que te compro, y yo cuando llego a casa sé que va a estar todo bien. Esto es lo mismo para con ellas. Y es un hecho real. Esto no lo invento yo. La biología es perfecta en ese sentido. Tiene que encontrarse con el ingrediente, en este caso el nutriente adecuado. Muy bien. Con respecto al, vamos a hablar un poco el tema que nombrás, dormir bien. ¿Qué significa? ¿Cuántas horas? ¿En qué horario? Dormir bien significa incorporar un sueño reparador, que es el gran taller, donde se pierde lo que no se necesita y se elimina, y lo que se gana y se deposita lo que realmente necesitamos. Se desintoxica todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, y se prepara, en definitiva, ese organismo para la vigilia del día posterior. Siempre tiene que ser de noche, porque ahí hay lo que se llama el ritmo circadiano. Necesitamos la luz del día para movernos, trabajar, actuar y despertarnos, y la luz o la ausencia de luz a la noche para justamente lo contrario. Por lo tanto, es muy importante que sea de noche, en una habitación fresca, con las pantallas alejadas por lo menos 2, 3 o 4 horas mejor, sin actividad física también a altas horas de la noche, para no generar un eje hormonal que atente contra nuestro sueño reparador. Y lamento decir esto, pero también del alcohol, por lo menos por 3, 4 horas antes de acostarse. Yo no, Porque, yo no sí. tengo el problema de alcohol, yo no tomo alcohol, pero tengo el problema de que yo estando en Europa vivo los horarios de Argentina. ¿Qué pasa ahí? No, lo sé, lo sé. De hecho, ahora son las 1 de la mañana, ¿digo bien? Claro. ¿Puedo hacer Bueno, de cuenta que estoy viviendo de noche y vivir de día? y sí, bueno, eso, Karen, yo siento decirle esto a la conductora, que me dijeron, viste que en televisión, en radio, nunca hay que contradecir al conductor, pero va a ser muy difícil que tu eje hormonal, tu metabolismo, se ponga en eje, al menos en eje completo, a partir de esta alteración circadiana, porque estamos hechos para desaparecer de noche y para vivir de día. Esto es Y un problema. Los horarios saturnos. Y doctor, entonces eso que usted está aplicando, Sí. ¿cómo hacen los países que tienen, por ejemplo, 3 o 4 horas de día nada más y el resto es de noche? Bueno, es una complicación, buena pregunta, es una complicación. De todos modos, quiero aclarar esto. Acá hay un desfasaje, hay una discordancia evolutiva. En principio, porque estamos rodeados de cosas en el 99% de los casos que en el 99% del tiempo no tuvimos para nuestro desarrollo. Nosotros nos desarrollamos en otro ámbito, con comida, con temperaturas, con día y noche, con fuego y no con luz artificial, con frío en el invierno y calor en el verano, cosa que hoy no tenemos. Hoy vivimos en un equilibrio térmico permanente, y eso al organismo, pese a que es más cómodo, no le sirve para desarrollarse. Pero volviendo a tu pregunta, para no desviarme, si nosotros nos hubiéramos mantenido en nuestro lugar de origen, nacer y vivir en el lugar de donde hayamos nacido, el organismo inteligentemente con los años, con muchos años, hubiera evolucionado para adaptarse a ese lugar.
Un ejemplo que a lo mejor explica lo que quiero decir. Un africano negro que se va a vivir a, a, a un Alaska. lugar frío, a Canadá o Alaska, la va a pasar muy mal. La va a pasar muy mal con su metabolismo, con la promoción de su vitamina D, con un montón de aspectos que eso genera y su inmunidad. Y lo mismo que le pasa al de Alaska si se va a vivir a un lugar ecuatorial. Entonces va a tener problemas con su piel, seguramente va a tener mucha predisposición al cáncer de piel. Esto también es una discordancia evolutiva. Pero alguien me puede decir, bueno, doctor, con ese criterio nadie se tiene que mover de ningún lado. No, yo estoy explicando cuáles son los factores que nos enferman. Después, cada uno de nosotros inteligentemente creará con una información adecuada la estrategia sencilla y simple que nos acerque más a ese estado de salud permanente. Por eso es importante, cuando a mí me hacen muchas preguntas y la gente se enoja con mi respuesta, que se enojen con la evolución natural. Yo lo único que estoy diciendo es, esto nos enferma. Tratemos de alejarnos bastante de ese desfasaje para no enfermarnos, porque si el cuerpo se tiene que adaptar, necesita miles de años. No nos podemos adaptar en una generación, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. ¿Se entiende? ¿Se pude contestarte? Sí, 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 está perfectamente contestada. O sea Ok. que bueno, no tengo solución entonces yo. Bueno, no a pleno, pero te diría que vayas a crear. Sí, pero es verdad. A ver, vamos a ver. Pero Acá si el año hablamos que con. viene me tenés en Argentina, ¿no? ¿Por un par de meses, 8 meses me puede afectar? ¿Me tenés en Argentina viviendo? Y sí, Le encanta la Ah, adrenalina. no. ¿A vos te referís a que venís acá un par de meses y después volvés? y sí, por ejemplo, 9 meses en Argentina y 3 meses, en Europa. ¿Y qué querés No, que haga bueno, con mi pero a ver, argentino? no, pero tu problema no es el jet lag. Tu problema es que vos aún en Europa estás viviendo más de noche o mitad de noche, mitad de día igual. ¿Se entiende? Vos hoy tendrías que estar, digamos, lo ideal es no pasarse más 23 horas Sí, en pero general. estaba en Argentina y yo también me acostaba después de la medianoche. Por eso te digo, independientemente del jet lag, el tuyo no es el problema del jet lag. El problema de uno, que no sos nada original porque le pasa a la mayoría. Pues te digo. Yo estoy tratando de evitarlo, tampoco me acuesto a las 10 de la noche. Pero digo, yo estoy tratando de a poquito de acomodarme a lo que es una realidad que me va a cortar mi calidad o mi vida. Es una realidad. Entonces yo ya a esta altura del partido, no cuando tenía 20, pero hoy tengo que empezar a pensar en cuidar muy, muy bien los años que me quedan de vida. Y porque me gusta vivir y lo quiero hacer con calidad como hasta ahora. Entonces es importante tener la información fundamentalmente para después cada uno elige, pero que no sepa que alguien no se lo dijo, mucho menos yo. Y esto lo estoy hablando en general, no te lo estoy diciendo a vos, pero que sepas que esto no pasa desapercibido para un organismo que por millones de años vivió de día y durmió de noche. Pero acá este país es tan tranquilo que te parece que estás digamos, durmiendo Está todo el aburrido. día. Bueno, pero ese es otro área, eso es otro área, ese es el área de no estrés, pero el estrés de lumínico, acuérdense que la luz del sol genera cortisol y la ausencia de luz del sol o de esta luz azul genera melatonina, Claro. serotonina, hormonas esenciales. Mm. Sí, es Eso. verdad. Una pregunta, doctor. ¿Puedo, Karim? Sí. Sí, por favor, no es mi nota. Esto es un pleno de neurociencias y afines, por favor. Que yo sea periodista no quiere decir que tenga que hacer toda la nota, ¿eh? Están todos invitados a Es una preguntar. cuestión de protocolo. Igual va a pasar en el canal y todo, pero todos pueden preguntar, por favor. Doctor, una persona que ha estado en contacto durante cierto tiempo en este caso, bueno, en forma personal, con mi madre, que padecía demencia senil,
por lo tanto durante 3 años tuve todos los horarios cambiados, tantos alimenticios como para dormir, un desastre. Mi mami ya partió, pero sin embargo yo nunca pude recuperar los horarios ni el apetito, y para dormir me tengo que tomar el Neuril y 12 miligramos de melatonina, si no es imposible que me duerma. Y la Tal amiga que cual. la llama desde Europa para desayunar juntas. De hecho, Bueno, desayuno con la señora a las 4 de la mañana. Claro, cuando yo bueno, me levanto, ella se va a dormir. claro, por eso. Acá hay un No, pero desfasaje. eso es una cuestión de trabajo, de preparar agendas y demás. No. No, Bueno, eso es. Lo primero que le pregunto a vos, que serías ahora mi paciente virtual, hipotéticamente, Sí, te qué preguntaría lástima. algo que ya te preguntaría algo que ya me dijiste. Porque vos venís, por ejemplo, y me planteás tu problema de insomnio. Yo te digo, ¿cómo te tratás de día? Eso ya me lo contestaste. Te tratás mal. Si te tratás mal de día, no conscientemente, no estoy diciendo que sea así no conscientemente. Apareció la bella durmiente. La bella ¿Qué durmiente. pasó? La bella durmiente. ¿Sigo yo? ¿Yo sigo? Sí. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, siga, doctor. Perdón, como te perdí. Yo después tengo dos Entonces, preguntas. ok, no es que uno lo hace conscientemente, uno no lo hace porque supone, hasta que no siente o ve algo, que no pasa nada, y pasa. Entonces, mi primera pregunta es ¿cómo te tratás de día? Si te tratás mal de día, si tratás mal a tus células de día, o sea, no las hidratás, no las movés, no les das el desestrés con el pensamiento positivo, con la alimentación adecuada y la respiración consciente, el organismo no es porque es rencoroso y porque no quiere, no puede darte ese sueño reparador, porque tiene que reparar y no da abasto porque encima no recibe el combustible adecuado. Y la segunda pregunta que te haría es, ¿vos querés descansar mejor? Y si vos me contestás que sí, vas a tener que poner las barbas en remojo, hacerte protagonista y incorporar las conductas adecuadas para que esto suceda. Bueno, yo le puedo responder que yo me alimento bien, Sí. que yo me hidrato muy bien. Le puedo responder cuando tomo eso en la noche, descanso, pero súper bien, no me levanto en la noche, pero dependo de eso, o sea, soy una dependiente de eso. Y soy muy positiva en mis pensamientos, de hecho soy, de verdad, Sí. Independientemente de la carrera, he estudiado asesoría en Ayurveda y asesoría en salud Ayurveda aquí en la Fundación Prema, y hago yoga, hago meditación, pero dependo de eso para poder dormir. No sé, es lo único que me encanta. Bueno, por eso hay algo, que esto por supuesto ya se requiere otro tipo de consulta real, hay algo que no te está permitiendo eso, porque vos me decís que la medicación te produce el efecto adecuado, te permite desconectarte toda la noche. Eso no significa que eso sea un sueño reparador. Los sueños se cumplen en ciclos de 90 minutos. El famoso no REM y REM. No REM y REM. Lo ideal son 5 ciclos de 90 minutos, por eso hablé de 7 horas y media. 5 por 1 hora y media, 7 horas y media. Se tiene que completar. Si no se completan, que es lo que no permite la medicación, sí permite la desconexión, pero no la completitud de cada ciclo, yo no llego a reparar y a desintoxicar. De hecho, en la primera fase de cada ciclo, la fase no REM, el cerebro debe achicarse mucho porque ahí aparece una estructura líquida que se llama glinfa, el sistema linfático, que lo limpia todos esos primeros ciclos. Todas las noches sucede eso. Si eso no sucede, se acumulan sustancias que después nos pasan la cuenta.
y así sucesivamente. Entonces, es importante trabajar para no depender de la farmacia eternamente. Ahí hay algo que evidentemente hace mal, porque todas las células de ustedes los humanos, no la mía, por supuesto, todas las células funcionan igual, con membrana plasmática, núcleo, mitocondria, Ahí habría que hacer algún interrogatorio más respecto a la alimentación, el ejercicio, de qué forma lo haces, pero esto no es una consulta, si no nos van a matar. No, entonces pediré su teléfono y entonces iré a consulta. Con mucho gusto si te puedo ayudar. ¿Está en Buenos Aires? Sí, trabajo en Capital Federal. Ah, bueno, de San Isidro a Capital, cuando me dejen pasar voy. Bueno, voy. Claro que sí. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien. Nada. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Susana, Luis, Rubén, Eval. Marcelo, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Luis Gómez es mi nombre. Te quería hacer una preguntita, ya que tengo la oportunidad y veo que sos una eminencia en el tema. A mí, al igual que Laura, me preocupa, aunque no por mí, sino por lo que veo que pasa muchas veces en mi entorno y con personas, con equipos de trabajo, el tema del sueño. El tema del sueño es algo realmente muy importante y es reparador, como bien vos lo dijiste. Yo por los proyectos que hago y por personalmente lo que consumo, son fitonutrientes, son vitaminas y minerales. Tengo una serie de, justamente, vitaminas o suplementos, serían suplementos que los consumo y que me dicen, yo, si ven una foto mía de hace 3 años, luzco 15 años más viejo antes. Es decir, ahora, 3 años después, estoy más joven. Tal es así, no solo que duermo bien, sino tengo 52 años y 3 hijas grandes, 20 y pico, todas casadas, una nieta, y tengo un bebé de 1 año y 1 mes. Todo esta renovación, en lo que a mí respecta, me dio muy buenos resultados. Suplementar mi alimentación, y también hago, igual que dijo Laura, hago meditación, digamos, cuando era presencial. Ahora, la verdad, con la parte virtual no me llevo muy bien con yoga, porque hacía también algo de yoga, pero sí hago meditación, ¿no? Pero lo que más resultado me dio fueron suplementos. Esa es mi verdad. Ahora, desde el punto de vista clínico y demás, ¿a todo el mundo le resultaría así? Porque yo duermo recontra bien, duermo mejor que antes, estoy más tranquilo y como normal. Hasta diría yo que habré bajado unos 4 o 5 kilos, los habré bajado en estos 3 años sin proponérmelo. A ver, Luis, lo que me estás diciendo, el resumen, que vos lo que haces te funciona y te funciona muy bien. A mí me funciona muy bien, pero digamos, hay personas que no duermen en mi entorno, hay personas que piensan que claro, yo soy contador público, soy licenciado en administración de empresas, muy lejos está de poder recomendarle a alguien algo desde el punto de vista más allá de mi experiencia, ¿no? Porque no soy médico, pero a mí me hace perfectamente bien. Yo creo que... Es más, mirá lo que me pasó. El lunes me vacuné junto con mi hija de 24 años, me di la AstraZeneca. Ella estuvo siempre con dolor de cabeza, con 38 de fiebre, y yo estoy fresquito como una lechuga, no me duele el brazo, no tuve fiebre, no tuve absolutamente nada. Y yo lo atribuyo a eso. A ver, está bueno lo que decís, pero a lo mejor permitime decirte esto. Yo creo que tu bienestar tiene que ver con un combo de situaciones, porque la idea no es empoderar a un solo canal, sea en realidad más que suplemento, complemento, lo digo yo, porque estos no suplen nada, complementan otras cosas.
el organismo es una red muy compleja de 40 billones con B larga de células y 400 billones de microorganismos. Una red muy compleja que forman tejidos, órganos, sistemas, aparatos. Creer que eso funcione bien por un canal, 2 o 3, no es lo ideal, porque si no uno empieza a ponderar mucho uno y descuidar mucho otro. Inconscientemente. Yo sé lo que pasó. Yo sé lo que me pasó. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Yo me declaro, me vivo diciendo que estoy en permanente evolución, en permanente transformación. Me fijo mucho de hacer siempre cosas nuevas. Esto es un hábito que lo adquirí no hace mucho tiempo. Y lo que es mejor, yo tenía mi estudio contable y trabajaba en relación de dependencia. Dejé mi trabajo en relación de dependencia y hoy solamente vivo haciendo las cosas que me gustan. Estoy más conectado con mis sueños y viajo. Este año fui 2 veces a España. Es decir, me animé a soltarme, me solté, corté la cadena que me ataba y estaba antes muy contenido, muy preso de circunstancias, de un trabajo que ganaba bien pero que no me gustaba. Es decir, hoy en día soy otra persona. Eso es la combinación de las dos cosas. Tal cual, es eso, esto te deshiciste una bomba que iba a explotar en cualquier momento, en vos o en cualquiera de nosotros. Esto que comentás es mucho más poderoso que cualquier complemento, cualquier comida orgánica o no orgánica, cualquier elixir. Esto es más poderoso que nadie, porque dentro de esa llave, estas 6 llaves que yo indico o sugiero, 2 se refieren al desestrés, que es la respiración consciente y el pensamiento positivo. Esto también lo considero, como dijo Karen, me describió muy bien. Digamos, somos físico, psíquico, químico, espiritual, social, somos un todo. La salud es eso. Yo la defino siempre como sepamos aplicar lo útil definitivamente en todos los aspectos. Así que creo que la clave está en eso. Muy bien con los complementos, no sé cuáles serán, pero adelante. Funciona, adelante. Pero no descuiden ninguno de los canales que les comenté, porque son los que alimentan a las células, nos necesiten o no para enfrentar una situación compleja o la vida misma. Marcelo, el tema que estabas hablando, bueno, me pongo no en carácter ni de conductora ni de, digamos, me pongo ahora en carácter de psicóloga. Viene un paciente a mi consultorio y me dice, hoy me siento desganada, estoy siempre cansada, estoy siempre como depre, no soy una persona depresiva. Claro, uno le puede hacer terapia, la podés citar todas las semanas, trabajar los objetivos, pero si no hay un equivalente, digamos, de un complemento de control médico en el que se vea cómo está el estado hormonal, cómo está el estado alimenticio, como vos decís también el control de movimiento, no se puede trabajar en lo emocional porque yo siempre digo, por eso te pregunto ahora en carácter de médico, el 80% de tu estado anímico tiene que ver con la actividad física que haces y con la alimentación, y con ese control hormonal, ¿no? Que ahí tenemos que ver, que vos lo podés hablar mejor como médico, cómo está tu tiroides, cómo están, bueno, los que vos decías, los minerales, cómo está la ferritina, el hierro, entre otros valores, ¿no? A ver si podés explicar un poquito esa parte también, de lo importante que es, que el estado anímico tiene mucho que ver con el Tal estado cual, físico. por eso yo trabajo con coach. Claro, cuando el paciente puede permitirse trabajar con mi equipo, lo hacemos perfectamente. Yo tengo un rasgo de conducción, no psicológica, pero de coach. Acompaño mucho en eso porque a mí me gusta, porque me parece que lo más importante de las consultas es que el paciente entienda qué es lo que necesita su cuerpo y que entienda que es imprescindible y que, digamos, yo le voy a hacer... Lo que voy a hacer es enseñarle lo mínimo para vivir al máximo. Para mí es lo más importante. Y después, por supuesto, que lo aplique. Pero es un trabajo que quizás lo manejás más vos desde dentro de tu área que yo desde dentro de la mía. Pero por supuesto, si nosotros tenemos células sordas,
Y ahí estamos hablando de hepatocitos, de enterocitos y de neuronas también. Todos tus mensajes no van a llegar, o van a llegar en un porcentaje inferior. Entonces, esa célula hay que recuperarle su membrana plasmática, equilibrio adecuado de omega 3 y omega 6, grasas de buena calidad. Hay que recuperarle sus mitocondrias, porque si no, no va a tener, va a intentar incorporar la energía desde otro lugar, desde el hidrato de carbono todo el tiempo en vez del cuerpo cetónico. Su núcleo, que es donde está el ADN, y los genes que me van a dar la posibilidad de generar una u otra proteína. Esas lucecitas que se prenden y se apagan de acuerdo al estímulo que le demos. Todo eso es concreto y se ve, se toca. Eso es química pura, eso es física pura. Entonces, esto del consejo, de la fórmula para el día a día, tiene que encontrar un interlocutor válido, o sea, una célula sana. Tengo que esperar que se sane. No, esto es en paralelo, el trabajo siempre es en paralelo. Como vos bien decís, yo lo primero que le pregunto a la gente cuando me dice estoy muy angustiado, no sé si estoy deprimido, le digo, ¿y qué haces para deprimirte? Es mi pregunta, ¿no? Porque yo creo que la gente consciente y conscientemente está trabajando para que eso suceda. Dice, ¿cómo? Yo no hago nada. Bueno, entonces inconscientemente el planeta, que es proinflamatorio, que es distractor, que es tóxico, lamentablemente en la mayoría de los casos te sedujo y caíste en lo que yo llamo el síndrome de Estocolmo sensorial. He quedado enamorado de mis tóxicos, de mis enemigos y no puedo salir de ahí. Y eso me deteriora y eso me hace sordo. Por eso la mayoría de las veces, a veces, no hay que esperar el pensamiento adecuado que sale de una neurona más o menos organizada, con un circuito cerebral organizado, sino actuar y después esperar que ese circuito se mejore. O actúo desde mi pensamiento, desde mi actitud, o actúo desde mi reacción automática y empiezo a darle lo que necesita y ahí tengo una puntada donde poner el hilo. Claro, no, sí, por eso era el tema que te quería preguntar. En el caso de los trastornos de ansiedad, por ejemplo. A ver, cualquiera de ellos, y esto no es mi métier, sino la tuya y con mucha más expertise, bueno, y especialidad. Yo te pregunto del lado médico, por eso te digo, desde el lado psicológico está todo claro y lo podemos tratar otra vez si querés en dúo también con vos como clínico, con un psiquiatra, me encantaría, pero en tu caso, los trastornos de ansiedad, una persona que padece trastornos de ansiedad va a tu consultorio y trata de buscar una ayuda. ¿Cómo encarás la situación y si realmente es el lugar indicado para visitar? Es que, a ver, insisto, yo me dedico a partir de mi especialidad, que es clínica médica por más de 30 años, a que la gente se entere cómo funciona el cuerpo y qué es lo que debe recibir. ¿Y para qué, doctor? Para que te sientas bien y te veas bien. ¿Desde qué lugar, doctor? Desde el hígado, desde el pulmón, desde el corazón, desde tu cerebro, desde tu mente, que es el cerebro en acción, desde donde se te ocurra. Porque, a ver, las especialidades, las ologías, son aquellas especialidades médicas que saben cada vez más de cada vez menos. Y acá te interrumpo un minuto, ¿por qué te hago esa pregunta? Porque de los trastornos de ansiedad, los problemas gastrointestinales tienen un 80% en el tema de la alimentación, por eso voy a vos ahora. Tal cual. Yo puedo tener trastornos de personalidad o cualquier alteración neurológica haciendo las cosas bien y con mis células trabajando bien, sí. Por lo tanto, la terapia me va a resultar mucho más beneficiosa y mucho más a corto plazo porque yo tengo un componente formal, concreto, que funciona bien. Ahora, si yo no lo tengo que reparar ambos en paralelo, pero fundamentalmente sacarle esa sordera a esa célula que forma un tejido, aparato, sistema, en este caso el que consulte el paciente. Esto es importante. Claro, después la repercusión va a tener que ver
con un factor genético heredado, recordando que los genes predisponen, no determinan. Entonces yo puedo tener predisposición a muchas enfermedades, pero mientras mi estímulo, mi epigenética, mi estilo de vida sea el adecuado, esos quedarán dormidos y no se manifestarán. Porque vos habrás visto 1000 veces gente que el estrés le corta el hambre y a otros los hace morfar el triple. Tal cual. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, esto podemos explicarlo por una predisposición genética que en el paciente A le dispara y en el paciente B lo bloquea. Pero por eso somos muy individuales. No hay que pensar nunca en el otro, hay que pensar en lo que hacemos. Y el mejor parámetro de salud son las conductas diarias. Si no, estos pequeños pecados diarios, sostenidos en el tiempo, nos enferman, nos generan esa famosa inflamación crónica de bajo grado, que es el fuego lento, y de acuerdo a mi predisposición, expresaré una enfermedad orgánica concreta o no. Por eso me interesaba mucho hablarlo, porque yo veo que hay muchos problemas y creo que también lo has visto vos desde la medicina. Nos lo hemos charlado en notas anteriores que hemos hecho y justo también con Daniela que está acá, que yo creo que hubo una o dos notas con vos que ella me acompañó, que habíamos tocado estos temas. Por ejemplo, muchas personas van a un asesor, vamos a decir, un asesor alimenticio, ¿no? Que dice, tengo cierto problema de ansiedad o tuve trastornos, por ejemplo, bulímicos o tuve en algún momento anorexia nerviosa, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Van y dicen, no, también me quiero decodificar, hacer una bioneuroemoción sobre estos temas. Y ahí es donde yo digo, tarjeta roja, ¿no? Yo soy la primera que dice, por favor, frenen, porque tuve en caso, en Argentina, 3 suicidios de gente que fueron a biodecodificarse porque la biodecodificadora le dijo esto y lo otro, ¿sí? 3 suicidios. ¿Por qué? Porque decodifican al paciente y no saben que el paciente que van a decodificar es una persona que padece trastornos de personalidad o una depresión generalizada, ¿no? O una persona que tuvo anorexia nerviosa que después de haber vivido una situación de vida tuvo una recaída. Entonces, ahí por eso voy hacia vos, Marcelo, que digo, cada caso es una situación personal y cada historia es una historia personal. No podemos así, digamos, decodificar, como dicen los libros de decodificación, cuando no sabemos la historia clínica, médica, familiar y la historia psicológica de la persona. La decodificación tiene que ser siempre hablada después de haber consultado a un médico si realmente la persona se puede decodificar y qué es lo que puede tener en cuenta. A mí eso es lo que me da pánico. Y lo digo con alarma, por eso digo, ¿por qué está el psicólogo, por qué está el médico y cada especialista? Que digamos, no sé, y eso por eso me gustaba plantearlo, estamos en neurociencias y afines, muy bien, hay muchas disciplinas terapistas que son complementarias, pero ni un decodificador, ni un constelador, ni un, digamos, biodecodificador, etcétera, puede reemplazar a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, porque las patologías, como se dicen, las alteraciones corporales o emocionales solo pueden ser tratadas al 100% por profesionales que han estudiado esa capacitación. Y después las otras disciplinas son complementarias, como se dicen, integran al tema. O sea, es para mí importantísimo porque he visto los suicidios, los he pasado en consultorios propios que me han venido a ver las madres y me han contado. O sea, por eso me interesa que resaltes este tema porque estamos en un grupo que es neurociencias y afines, nosotros somos muchos profesionales de la salud mental y también muchas personas que han hecho cursos de capacitación, que no voy a subestimar a nadie, son bienvenidas que hagan, pero son siempre complementarios y nunca tratar a una persona sin previa consultación médica profesional, porque estamos asumiendo la responsabilidad sobre una vida, sobre una salud. Es importante eso que decís, porque sí.
Si el paciente, independientemente de la consulta, viene con una deuda nutricional para lo mínimo indispensable, porque hay nutrientes esenciales, y estos son 9 aminoácidos, 15 vitaminas, 14 minerales, 2 ácidos grasos y energía. Si viene con un déficit de eso, de lo esencial, no va a poder lograr nunca reparar un organismo concretamente para llegar a la solución que le puede brindar cualquiera de estas líneas complementarias que vos decís. Trabajamos en paralelo, claro, pero hay que hacer realmente el diagnóstico de déficit primero, de decir, bueno, ok, estamos en condiciones, damos las pautas, las cumple, y ahora sí, complementamos con algo que te pueda ayudar a acelerar los procesos. Pero sí es importante esto. Imagínate que si ese paciente tiene, digamos, sus membranas celulares caramelizadas por una digamos, una alteración en su ingesta cotidiana, o le falta omega 3 en una desproporción enorme, o la famosa vitamina D, que ya se habla de que es una hormona, ya no es más una vitamina, un montón de déficits concretos que se pueden medir, difícilmente se puede resolverlo antes de concretar este equilibrio. No, Sí, por eso, claro. ha habido, por ejemplo, casos de hipertiroidismo. No tomo la T4 porque la biodecodificadora me dijo que con tal complemento, mirá lo que me pasó en Argentina, complemento homeopático, puede, y yo le digo, perdón, la T4 es una hormona. Cuando tenés una alteración hormonal, es como si al diabético dependiente de insulina, vamos a decir diabético tipo 1, no se coloca la insulina, pierde la vida. O sea, pasa lo mismo con la T4, o sea, es la falta de información medicinal. Todo puede ser complementario. Acá la homeopatía, por ejemplo, que ya lo discutimos, es una medicina reconocida al 100% por la Cámara de Médicos. Sí, hay pacientes que se pueden tratar solamente con medicina, pero no se puede uno, digamos, no consumir las hormonas o cierta medicación que realmente es importantísima para la vida, ¿no? Y en Sí, eso va. lo primero hay que hacer un diagnóstico. El diagnóstico me va a dar a mí el camino a seguir. Y yo, insisto, trabajo para el 100% de la gente. Digamos, el afgano, el tibetano, el argentino o el africano tienen 2 pulmones, un hígado que trabaja igual, un vaso que trabaja, todos requieren lo mismo. Entonces, hay que hacer un diagnóstico primario de déficit o no de micronutrientes o macronutrientes, y una vez establecido esto, en paralelo o a posteriori, el complementario que se necesite. Hay una gran sorpresa que siempre nos da, porque yo amo mi organismo, por eso lo estudié tanto, que cuando empieza a recibir lo que necesita, y como digo yo, y lo dejamos en paz, y recibir lo que necesita, vuelvo a insistir, son las 6 conductas, como por arte de magia, que no es así, sino por arte de funcionamiento correcto, desaparecen todos los males. Exactamente, Entonces, sí. Bueno, alguno de los presentes, Rubén Eval, que vos pusiste, de hecho, una buena biodecodificación debiera basarse en un diagnóstico clínico más completo posible. Sí, es lo que estábamos hablando. ¿Querés aportar algo, Rubén, vos que sos terapeuta holístico? Aparte, les voy a confesar algo. Rubén fue uno de mis primeros alumnos en Argentina, en Bahía Blanca. Cari, me gustaría preguntar algo, si puede ser. Sí, Luis, por favor. Marcelo, va, y a los presentes, Cari, seguramente me vas a poder ayudar. A ver, como yo ya les dije, soy contador, soy licenciado en Administración de Empresas, también soy coach financiero. Yo lo que veo es lo siguiente, ¿no? Y he derivado a varias personas a psicólogos y demás. Pero, ¿qué piensan ustedes de los problemas que van al consultorio, ¿no? Tanto alguien que es psicólogo o alguien, qué sé yo, no sé, que está en la parte de la medicina, como Marcelo. La relación
que tienen las personas con el dinero, la relación que tienen con problemas económicos, la relación que tienen con viejos paradigmas Tienen que ver que con las les enseñaron, conductas. tienen mucho que ver con lo que padecen. 100%. Por eso lo que yo hice en mi transformación de vida fue cambiar varios paradigmas. Y lo que me di cuenta, como dijo Marcelo, por eso estoy acá en esto, y además no, las cosas no son casualidades, intuitivamente y después de estudiar mucho, yo ahí pedí a mi señora que me alcance las pastillas, justo lo que tomo es omega 3, una de las cosas que tomo, omega 3. Otra de las cosas que tomo es Calmac-D, calcio y magnesio. Por supuesto, ahora en pandemia agregué vitamina C. Y todo esto 3 veces por día junto con el doble X. El doble X es el que tiene 21 minerales, 21 vitaminas y 21 fitonutrientes. Todo esto yo lo combino con hacer la parte del coaching financiero que mejore la relación con el dinero, ¿sí? Mejore la relación con el dinero y encima se cuiden a sí mismos con todo este tipo de fitonutrientes. A partir de que incluso realicen una actividad diferente, complementaria, que les genere capacidad de ahorro con posibilidad de invertirlo. Todo ese combo es el que cambió mi vida. Y eso lo hago yo. Y dentro de las especialidades de profesionales que trabajan conmigo, tengo desde ingenieros, tengo algún psicólogo, tengo algún médico también, algún dentista. Hay muchas personas que estamos padeciendo los viejos paradigmas que nos enseñaron. Y yo lo veo mucho, y ustedes lo deben tener en las consultas. Marcelo te lo puede contestar desde lo medicinal, desde lo psicológico te lo respondo yo. Nosotros trabajamos desde lo transgeneracional, que quiere decir todas las conductas que vamos obteniendo en la vida desde nuestra esencia son herencia desde nuestro ADN, de las células. Las células tienen memoria, nuestro cerebro tiene memoria, o sea, nosotros adquirimos la memoria, la vida de 12 personas, o sea, pensar las generaciones. Tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos, 12 tartarabuelos. Y desde nuestros tartarabuelos vamos heredando conductas, recuerdos, todo. O sea, vos podés tener en tu memoria una vivencia que haya vivido tu bisabuelo, tu tartarabuelo, o que vos digas, yo estuve en este lugar, y quizás estuvo tu tartarabuelo. ¿Por qué? Porque en tus células están grabadas. Lo mismo con las enfermedades, por eso se pregunta, los mismos médicos te preguntan, ¿hubo carcinomas o ciertas historias médicas, diabetes, depresión, etcétera, que son lo que llamamos las enfermedades hereditarias, que también en nuestro cuerpo humano la depresión puede ser hereditaria o no. Los trastornos de bipolaridad, esquizofrenia, psicosis, puede ser también hereditario o no. Entonces, desde el punto de vista de conductas pasa eso. ¿Hubo algún jugador o deudor en tu familia? Sí. ¿Corres el riesgo vos o corre el riesgo tu hijo de ser deudor? Lo mismo en el tema de las adicciones, de alcoholismo o de lo que sea. ¿Por qué? Porque recibimos la educación de nuestras generaciones. Por eso hoy se habla, muy importante, basta de esos psicoanálisis largos donde siempre se habla de culpa y de enojo, sino de aprender a soltar, aprender a perdonar, aprender a agradecer y reconocer de las vivencias vividas, soltar, porque en el momento que yo suelto, tengo la primera predisposición de reeducación de mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo. Reeduco mis conductas. ¿Corro el riesgo de volver? Sí, siempre, porque mi esencia es lo que yo heredé. Pero donde yo tomo, y acá voy al PNL que aplicás vos en ventas, donde yo aplico el PNL, es decir, yo controlo mi mente y no mi mente me controla a mí, entonces yo tengo el control sobre mi vida, sobre mis conductas. Las conductas que vas a aprender con Marcelo, ¿qué es? La disciplina en el deporte, la disciplina en la alimentación y la disciplina en el control de mi tiempo. Cuando yo tengo control también de los gastos, de la economía que yo hago.
¿Qué sucede? ¿Por qué Argentina vive siempre de carencia? Porque solamente vivimos de la carencia. Queremos más pobres, aumentan los pobres, la pobreza y la decadencia. ¿Cuándo va a salir Argentina adelante? Cuando empecemos a valorar los recursos humanos, recursos naturales que tengamos y no necesitemos gastar y depender de la marca y del gasto para ser yo. Cuando deje de ser mi identidad, lo que tengo, dónde vivo y cómo vivo. Cuando mi identidad sea yo como persona, empiece a cuidar mi dinero, que me cuesta mucho ganarlo, y pensar bien cómo lo administro. La cuestión de administrarse, no es más rico quien gana 10 millones de dólares, sino es más rico quien sabe cuidar los 2 euros que gana. Entonces de ahí está, cambiar la necesidad en agradecimiento y saber realmente qué es lo que tengo, qué es lo que puedo gastar, cómo lo puedo gastar y cuidar lo que tengo, valorarlo, agradecer. Y no siempre pensar en la decadencia, sino pensar en la fortuna que tenemos. Argentina tiene mar, tiene recursos, tiene todo. Cambiar la mentalidad. La fortuna está desde acá. No sé si respondí desde la psicología tu pregunta. Marcelo, te lo paso a vos desde lo medicinal. No, coincido plenamente con ambos. Primero quiero felicitar a Luis porque ha hecho desde una ciencia tan formal como es la matemática y la contaduría, se ha transformado en esto, así que muy bien, creo que ahí está, esa es la gran transformación que a vos te sanó, o que te está Marcelo, ¿sabes cuál es el curso que más me enorgullezco haber hecho de perfeccionamiento? El de clown. Yo cuando empecé a estudiar teatro, hice cine e hice un curso de clown que duró un año, ese fue el curso de perfeccionamiento que mejor pude haber hecho, porque ahí empecé a ser mejor contador. Creo que ahí empecé a ser persona. Y hoy en día, mi hijo de un año tiene un payaso las 24 horas, los 365 días del año, y es mi mejor público. Es lo mejor que me pudo haber pasado, haberme empezado a desestructurar de ese contador que me disfracé durante tantos años de saco, corbata y maletín. No, claro, porque esto lo que acabas de decir es tan importante, quizás que los complementos que tomás, o que tomamos todos, es empezar a desarrollar todos nuestros personajes, no solo el profesional. El niño que llevamos dentro, vieron que se dice siempre, los chicos son unas esponjas, entienden todo rápido. Nosotros seguimos teniendo esa misma capacidad, pero nuestro niño está tan adentro de tantas capas que le hemos puesto, que por eso nos cuesta tanto aprender. El ego, o como se llame, que vos, Karin, sos la experta al respecto. Pero es súper importante esto que vos decís. Y justamente, más allá de las 6 conductas, yo una de las cosas que le digo a mis pacientes que ya entendieron y ya veo que están avanzados en estas, le digo, ahora lo que quiero que una vez por semana, y seguro se va a transformar en 2, ocupes una hora para hacer algo que toda tu vida quisiste ser, que no tiene nada que ver con lo que haces ahora. Un hobby, cantar, bailar, sacar fotos, cacería fotográfica, pintar, lo que se te ocurra, pero explota esa faceta que te va a dar una energía y te va a posicionar en un lugar tan saludable y de sanación, mucho más poderoso que un montón de cosas que uno pueda buscar en la farmacia o en alguna terapéutica. Tal cual, es eso, es relajar al cuerpo desde esa tensión y esa obligación permanente. Y acotando lo que decía Karen, es tal cual, es mucho más rico no el que tiene mucho, sino el que gasta poco, el que tiene mucho más recursos y no tiene que ver con el dinero para enfrentar el mundo cane que hoy nos toca vivir, ¿no? Exactamente. Cuando no estoy conforme conmigo mismo, ¿qué pasa? Salgo a comprarme esto, cambio de look, necesito esto nuevo, lo otro nuevo. Las comidas compro con los ojos y no por lo que necesito. Bueno, todos los hábitos alimenticios, todo eso se los pueden consultar a Marcelo. Marcelo, ¿querés presentar también el libro que escribiste, por favor? Un libro que se llama No me enfermo más. ¡Pum! Lo ratifico. No me enfermo más, que está en ebook, gracias a la gente no tengo más en papel, algunos me quedan en la consulta, pero en ebook lo pueden encontrar, que describe todo lo que dije de entrada y lo que hablamos acá.
un poco la base, la orientación, lo mínimo indispensable para vivir al máximo. ¿Cómo se pueden comunicar con vos las personas? @Dr. Marcelo Suárez, ahí tienen mi Insta y en el Linktree todo mi contacto. Muy bien. Bueno, ¿alguien Gracias, más Karen. del público tiene preguntas? Sí, Laura. Estás muteada. Sí. Una pregunta, doctor. Cuando comenzó el programa, usted dijo, hay 6 llaves. Y yo anoté la alimentación, la hidratación, el descanso y el pensamiento positivo. Faltan 2. Respiración consciente y ejercicio. Respiración consciente y ejercicio. Las tengo todas. Ahora sí. Bueno, vos las haces todas, decís. Digo yo, lo que pasa es que no dije no hablé de los vicios, pero bueno. Por eso, ojo que eso es un buen punto, porque hay vicios, los vicios nos incorporan mucho antinutriente, y todo el nutriente que yo le puedo haber dado a mi cuerpito queda eclipsado por los vicios. Ojo con los pequeños pecados acumulados en el tiempo. Bueno, pero no son pecados capitales. Por ejemplo, un whiskycito en la noche con este frío no es un vicio. No, por eso, ahí empezamos con lo bueno, pero no la justificación, te conozco. Quiero que sepan que el cerebro humano subestima mucho lo que come y sobreestima lo que entrena. En general siempre trata de sobrevivir ante la interpelación. Susana Esteves, también tenías una pregunta. Sí, Susana. Yo Pero si te mostrás es mejor, Susana, porque nadie sabe con quién estamos hablando. No, porque vos ya sabés, la foto no la encuentro. No está peinada, Susana, no pasa nada. Susana no encontró lápiz de labios. No, salgo del baño porque me bañé antes y estoy con... No importa, Susana. Sin detalles, No. Bueno, les cuento algo. Yo soy abogada y hice un máster en gerontología en Israel. Y la cuestión que yo lo que veo en los gerontes, ¿no? En las personas adultas, es que obviamente las conductas ya no se pueden cambiar. Yo, sobre todo, en Israel es una realidad. Y acá en Argentina es otra. Yo trabajé acá en Argentina en en 3, porque uno está en Necochea, geriátricos del gobierno de la ciudad. Susana, ¿podés hablar más fuerte, por favor? ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Repetí todo, por favor. Bueno, yo soy abogada y tengo un máster en gerontología que hice en... ya sé, porque no me... A ver, espera. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Bueno, hice un máster en gerontología en Israel, pero yo lo que me di cuenta es que son 2 realidades diferentes, la de Israel y la de Argentina. Bueno, hablemos de la de Argentina, que es la que a mí me interesa. Yo trabajé en el gobierno de la ciudad, en la parte de auditorías, éramos un grupo interdisciplinario, y en Israel también, había un médico, había un contador, había una licenciada en letras, había una psicóloga, bueno, en fin. Lo que al menos yo percibía de esa gente es que al estar tan sola, lo que necesitaban era mucho cariño, y además del cariño y de la escucha, venían arrastrando realidades diferentes, ¿no es cierto? Y conductas que ya algunos se los podíamos sacar, como por ejemplo el alcoholismo, que salían, como son puertas abiertas, por ejemplo, en Ituzaingó, que está el Rodríguez Viamonte, salían y se emborrachaban, qué sé yo, y bueno, había ciertas conductas que no podíamos modificarlas a esa altura. O sea, yo considero que hay ciertas limitaciones con costumbres ya, como decían, ya adquiridas. Entonces lo único que podíamos hacer era, algunos se enfermaban, pero no se enfermaban en realidad. Había que darle placebos y venían y le decían al médico, ay, qué bien que me siento con la nueva medicación que me dio. Y era un placebo. Sí, nos reíamos todos, pero bueno. Y otra cosa que hacíamos para poder,
para poder estimularlos, tenerlos entretenidos todo el tiempo, haciendo terapia con los que se podía, o por ejemplo, ayudándose uno a los otros, o por ejemplo, los que son autodependientes, tenerlos con otros que son independientes para que se ayudaron y vean su propia realidad, y después sean solidarios, y hacer, por ejemplo, mucha actividad de terapias, o sea, de tenerlos entretenidos, haciendo actividad para no caer en la depresión, no caer en el suicidio y, bueno, contener lo máximo posible. Yo creo que esa determinada edad y determinada forma de haber vivido, creo que hay mucha diferencia. O sea, nosotros estamos hablando de un punto de vista real, pero diferente a lo que otras personas hayan podido vivir. A ver, sí, ¿vos me ibas a hacer una pregunta o querías desarrollar este planteo? No, yo quiero saber su opinión. Si... a ver, lo que decís es una realidad. En definitiva, a lo mejor yo lo traduzco, hay raíces muy profundas de un comportamiento o varios, difíciles, porque ya no tenemos hasta ni tiempo, pero siempre hay recursos especiales para cada uno, en este caso en particular. Por ejemplo, el placebo que vos lo mencionaste es un gran recurso. Hay medicación también que inhibe de una manera el bienestar que produce el alcohol, que ellos creen que es un bienestar y lo sienten así, dándole efectos no muy agradables. Hay un montón de cositas a hacer. Hay, digamos, ¿para qué? Para que la célula tenga cada vez más oxígeno de esa tensión o ese estrés permanente o ese tóxico permanente, y ahí yo tenga dónde tirar la puntada. Los ejercicios de fuerza en los ancianos. Hay un estudio muy lindo que después se lo paso a Karen, si se los pasa, que es de una psicóloga hace mucho tiempo, que hizo que un grupo de adultos mayores los hizo vivir durante creo que 20 días, 20 años atrás, con la vestimenta de 20 años atrás, sin espejos, sin que nadie los ayudara, y empezaron a mejorar muchísimos parámetros. Entonces, se puede lograr esto a una velocidad determinada, con los inconvenientes que eso significa, pero siempre hay recursos. Cada grupo etario, o cada paciente en realidad en particular, tiene la posibilidad con recursos y especialistas, vos nombraste un equipo fantástico, se pueden hacer un montón de cosas. Y hay tiempo porque están viviendo ahí. Pero yo creo que sí. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo por este espacio, ya tenemos una hora pasada, así que bueno, el próximo jueves 8 de julio a las 20 horas va a estar con nosotros Luis Gómez, con el tema, uno de los temas va a ser la aplicación de la ley de la atracción, ¿no? Ajá. Y bueno, después nos va a dar a conocer, así que el próximo jueves con Luis Gómez. Muchas gracias, Marcelo Suárez. Acuérdense, lo localizan en @Marcelo Suárez. Y si no, si quieren el número de teléfono también me pueden contactar a mí. Lo vamos a poner también en el grupo y también para todos los que nos miran desde el canal de YouTube. También nos pueden escribir que les vamos a pasar todos los datos. Muchísimas gracias, Marcelo, y muchísimas gracias a todos los presentes. Que descansen y recuerden que un cuerpo sano es un cuerpo sabio. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.